Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Nosotros continuamos aquí en el Hotel Catalonia. Estamos en esta reunión que es la número 25 de los defensores del pueblo de Iberoamérica. Ahora está con nosotros Juan José Boquel. Él es el defensor del pueblo de Argentina. Buenos días, ¿cómo está usted? Hola, buenos días a todos y todas. Estoy muy bien y muy contento de estar en Dominicana y sorprendido con la amabilidad de todas las personas con las que me he topado. Somos todas. maravillosos, somos chulísimos. Este es un país muy hospitalario. De hecho, yo creo que Fito vive aquí en Punta Cana, una parte del año. ¿Cuándo se fundó la Defensoría del Pueblo de Argentina? La Defensoría realmente no es la más antigua de Argentina, es del año 94 y desde allí ha comenzado un trabajo que con el tiempo se fue diversificando e inclusive ampliando, dado el mayor conocimiento que fue adquiriendo con el paso de los años. Ahora mismo Argentina tiene, perdón, Sí, adelante. ahora mismo Argentina, ustedes deben tener el caso de los militares que murieron en el submarino. Tengo entendido que se ha levantado una demanda de los familiares. ¿Eso pasa por donde ustedes? En un primer momento pasó, pero las defensorías tienen una competencia que está reñida un poco con lo que es la función jurisdiccional, o sea, lo que es la justicia. Okay. Las defensores son magistrados de persuasión, mientras que los jueces tienen el imperium del Estado. Entonces, al haber un juez interviniendo, nos excluye a nosotros de la competencia. Sí, yo entendí. Oli. Argentina es una república federativa, las provincias tienen categoría de lo que sería Estado, es decir, tienen sus propias legislaciones, sus propias gobernaciones. ¿Disponen de Defensoría del Pueblo o de Procuraduría de Derechos Humanos cada una de ellas? ¿O hay uno para toda la República Federativa? No, hay una defensoría de la cual estoy a cargo, que es la Defensoría Nacional, que es además INDH, o sea, Institución Nacional de Derechos Humanos, reconocida en la órbita de Naciones Unidas, y en ese marco actúa no solamente con las autoridades nacionales, sino también con el respaldo de Naciones Unidas, de las Naciones Unidas. ¿Y cómo puede entonces abarcar todos los estados? Espera. Por otro lado, tenemos sedes en casi todas las provincias. Okay. Y a su vez hay asuntos que son muy locales y con las jurisdicciones locales. Por ejemplo, con las jurisdicciones provinciales y municipales. O sea que también hay defensorías provinciales y municipales, con los cuales no tenemos ninguna relación de dependencia, porque nosotros dependemos de la nación y ellos dependen de la provincia o del municipio. Sin embargo, hay una suerte de ida y vuelta y de trabajos conjuntos, porque hay trabajos donde se hacen, por ejemplo, trámites en una delegación que está en una provincia, pero la última voz está en la nación, entonces lo trabajamos conjuntamente con la Defensoría Municipal y Provincial. Es decir, es un trabajo un poco de conjunto. ¿Su sede está en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo? ¿La sede suya está en la provincia de Buenos Aires? Está en la ciudad autónoma de Buenos Aires. De acuerdo. Lo del caso de Nitman, el caso del fiscal, aquel que fue... ¿Ese es un caso que ustedes lo han manejado? Porque sabemos que la justicia se empantanó. No. Nosotros ni pudimos llegar porque desde el mismo momento que ocurrió el asesinato o suicidio, exacto, todavía no lo tenemos claro. Es decir, para la justicia sí está aclarado. Sí. Fue homicidio.
no se suicidó. No, fue homicidio. ¿Y sabe No se para la suicidó el justicia. fiscal, para la ¿Y se justicia. Para la sabe quién justicia. lo mató? Entonces No se sabe. pero No, fue homicidio. no se sabe. Pero desde el mismo momento en que se supo de ese suicidio u homicidio, intervino la justicia. Entonces nos excluyó a nosotros de la posibilidad de intervenir. Lenchi. Sí, muy buenos días y bienvenido, señor Juan José Bosque. Gracias. ¿Cuál es la tendencia de los reclamos de los ciudadanos argentinos frente a la entidad que usted representa allá? Y en segundo lugar, el tema de los desaparecidos propios de la dictadura militar. ¿La Defensoría del Pueblo ha jugado algún papel con esto junto con las madres de la plaza? Sí, de una manera distinta por los años que nos han separado desde que acabó el proceso y su secuela. Quedan algunas secuelas que son las indemnizaciones a favor de los perjudicados con detenciones ilegítimas e inclusive las muertes, obviamente. Desapariciones. Sí, desapariciones son muertes, sabemos que eso fueron asesinatos. La casa de los desaparecidos, dice Fito. Sí, lamentablemente fueron muchas las casas de los desaparecidos Así en es. Argentina. Fue un proceso muy duro, muy difícil, y que todavía tiene a muchas personas que el Estado le debe una reparación. Entonces nosotros lo que sí estamos impulsando ahora es el pronto pago de esa reparación. En eso tenemos bastantes actuaciones. ¿Usted Y sabe la que tendencia de los reclamos que le pregunté, ¿cuál es la principal área de trabajo que ustedes asisten? No hay una principal área, son muchas. Tal vez si uno dice, bueno, ¿cuál es la mayor cantidad de quejas que recibe individuales? Y puede ser tanto el organismo que a cargo del pago de las jubilaciones. Ese tal vez es el que más recibe. Otro, salud pública, por la inmediatez, es decir, por ejemplo, el Instituto para los Jubilados y Pensionados, que a veces se demora en la entrega de algunos medicamentos, que en algunos casos una demora prolongada puede significar la muerte. O sea, es un caso individual, uno dentro de la Defensoría no lo ve como grave, pero bueno, está la vida de una persona allí. O, por ejemplo, la provisión de prótesis. Entonces, lo que tratamos de hacer es, hemos abierto un canal directo y para hacer las quejas con el PAMI, que es el organismo, y en caso que no den respuesta, sí hacemos recomendaciones. Tratamos de evitarlas. Mire una cosa, Julio. Pedro Enrique Ureña vivió en Argentina. ¿Cómo? murió. Don Pedro Enrique Ureña. Pedro Enrique Pedro Ureña. Enríquez Ureña. Y fue profesor el universitario. dominicano, el profesor Sí, dominicano. sí. Y murió en Buenos Aires en el 48. Él nunca fue. Hay un opúsculo de Ernesto Sábato, o Sabato, ¿cómo ustedes le dicen? Sábato. Sábato, nosotros también. Porque Ernesto Sábato fue alumno de Pedro Enrique Ureña en el colegio de la Universidad de La Plata. Porque a don Pedro nunca lo aceptaron en la Universidad de La Plata. Viniendo, sí, eso está en ese opúsculo de Sábato. Viniendo de haber fundado la UNAM de México. Bien. Dice Sábato en ese opúsculo de don Pedro Enrique Ureña, que fue su maestro. Lo tratamos tan mal como si hubiese sido argentino. Dice Sábato en ese opúsculo. Lo tratamos tan mal como si hubiese sido argentino. ¿Por qué hay esa sensación de que los argentinos se maltratan a sí mismos? ¿Usted cree? A ver, yo no soy abogado, ¿no? Sí.
Sí he estudiado otras cosas, ha sido filosofía y bellas artes, no sociología ni psicología o psicología social. Sí. Entonces me es difícil hacer una evaluación de esa situación, pero es ostensible y se ve. ¿Por qué? Pues yo tengo algunos años ya, no Sí. tanto. Bastante, bastante. Yo ya pasé los 70. Entonces, yo me crié en otra Buenos Aires. En una Buenos Aires que era como hoy es Montevideo. Sí. Tranquila. Ay, Julio, tú que no quieres saber de Uruguay. No, yo no he Perdón, dicho que no perdón, quiero por saber de favor. Uruguay. Adelante. Dejen que él termine si son tan Donde amables. uno sale y saluda al vecino. Sí. Donde conoce a todos los de la cuadra. Donde llega y ve al custodio policial o al cura. al cura y los conoce y todos se conocen. Más o menos todos nos conocíamos, aún en la capital federal. Yo me crié en otra provincia, Sí. de chiquito, muy lejos, al norte, pegado a Bolivia, pero en Jujuy. Después volví de chico también a Buenos Aires y ahí me crié, pero Buenos Aires era eso, era lo que es hoy Montevideo. Luego, Buenos Aires creció desordenadamente, creció muchísimo. Calles que en pleno centro, que eran tranquilas y que juntaban los chicos a jugar a la pelota en la calle, hoy son avenidas donde pasa como la de acá enfrente, Sí, que, el malecón. que el malecón que uno dice, ¿cruzo o no cruzo? Así No, Sí, no es. eso cruzo. que ya sacamos de que los camiones pesados. No, Cuando estaban los camiones por ahí, Adelante. era un caos. creo que ha sido fruto de ese crecimiento que no ha podido ser asimilado todavía o comprendido por la gente. Todavía no. Entonces, hoy en día vivimos en edificios donde no sabemos quién vive en el departamento de arriba o en el de Así abajo. Y no lo saludamos. Así es. O sea, es lo peor. Es que somos muchos. No nos conocemos porque Exacto. crecimos ya. Ya no Exacto. somos rurales. O sea, Buenos Aires creció demasiado. José, Bueno. finalizamos. Sí, par de preguntas. La primera tiene que ver con, en parte, lo que preguntaba doña Consuelo, pero yo se la voy a reformular. Yo sigo mucho a un argentino que murió de una manera tan absurda, que era Facundo Cabral, que murió Sí. en Guatemala, de una manera tan absurda, tan pendeja. Decía Facundo Cabral, no hay nada igual que ser argentino. Cuando enciendes la radio te das cuenta, los jóvenes se sienten norteamericanos y los viejos se sienten europeos. Dice Facundo Cabral, los argentinos hasta los 39 somos petulantes, soberbios, orgullosos. A partir de los 40 nos volvemos perfectos. Dice Facundo Cabral eso. Entonces, yo quería preguntarle a usted, ¿por qué esa imagen de que los argentinos son arrogantes y son petulantes, que el mismo Europeos. Facundo Cabral, Europeos. que el mismo Facundo Cabral lo dice de una manera jocosa Lo describe. en sus reflexiones poéticas? Esa es la primera, respóndame esa. Con esa, creo que es incompleta. En Argentina, Argentina es bastante amplia en su territorio y entonces nuclea a distintas características que son todas disímiles. Es cierto que generalmente los habitantes del puerto miran con ansias lo europeo y desdeñan a lo de Provincianos. Allá, sí, sí, de- provincianos y lo de Estados Unidos, Sí. de Norteamérica. No les gusta. Sí. Buscan lo europeo. Es verdad. Luego, Los más jóvenes entonces se sienten norteamericanos. los más jóvenes norteamericanos. Como la mosca Setset. Exacto, norteamericanos. Pero hay una vasta zona del país en que, ya no digo que, como dice un historiador, y escritor argentino, Ricardo Rojas, que dice que todavía hay mucha gente en el interior del país que en vez de ir y rezar en la iglesia, todavía mira y alza sus oraciones a las oncoy. Es decir, que son todos los habitantes en general que tienen alguna raíz quichua, o más que quichua, de lo que era el collasuyo,
que es todo el noroeste argentino. Entonces, y en el resto del país, provincias populosas, Santa Fe, Córdoba, tampoco son como el porteño. Entonces, el porteño cambia por la edad. Y el interior es distinto, porque el interior también es mucho más tranquilo que Buenos Aires. O sea, son muchas realidades que convergen. Ahora, cuando todos se juntan en Buenos Aires, todos se ladran. ¿Y qué se siente? ¿Y qué se siente que el Papa sea argentino? ¿Qué se siente eso? ¿Qué se siente, José? Que el Papa sea de Argentina. No, es interesante que sea argentino. Y Messi. Y Messi, Maradona. Bueno, yo no soy tan amante del fútbol, pero sí me he deslumbrado en alguna oportunidad con Maradona. No con Messi. No lo he visto tanto. Sí lo he visto a Maradona y me ha deslumbrado. Que era un caso. Me deslumbró. A Maradona lo he visto 2 o 3 veces y no lo he visto como era Maradona. Es un dios para ustedes, Maradona. Pero claro. Maradona armaba todo el equipo. Yo eso lo he visto en partidos. Ahora de Messi no puedo juzgarlo, porque no lo sé. ¿Y el Che Guevara? ¿Qué piensa usted del Che Guevara? El Che Guevara es una figura figura mítica. Que Argentina ha dado grandes figuras mundiales. Sí, es mítico, con sus... como todas las personas, con sus virtudes, con sus defectos, pero que ha trascendido nuestras fronteras. Y en eso le debemos respeto, yo le debo respeto, que ha sido un tipo consecuente con sus ideas. Yo no las comparto. Pero fue consecuente. Pero él fue consecuente. Por último, mi pregunta. Sí, voy a ir más o menos. No, y todo eso. Pero algo importante. Se hicieron elecciones allá hace una semana, 2 semanas. Y entonces vemos como que la derecha, el movimiento Juntos por el Cambio, volvió a superar a la izquierda. Ahora, después de la crisis de Macri, después de la victoria del presidente Fernández, se ha recuperado la derecha. Ahora ganaron. Acuérdate que él no puede tratar temas políticos. Espérate, que yo no voy a hablar de partido. Claro. Escúchenme la pregunta. Sí. Después del 2000, con el Corralito, vinieron los Kirchner, agotaron un proceso histórico y luego perdieron con Macri. Ahora ganó el presidente Fernández, Alberto Fernández, y ahora vuelve en las elecciones de medio término y gana la derecha macrista de alguna manera. ¿Argentina está atrapada en esa dicotomía izquierda-derecha? ¿O pueden hacer como los chinos? Primero, los chinos cogían los dos sistemas y lo armonizaron. Primero te voy a contestar. No creo que ni uno sea de derecha ni que otro sea de izquierda. ¿Cómo va a ser? Explíqueme eso. No lo voy a explicar porque... le tiré un gancho ahí. Te voy a explicar lo siguiente. Nuestra institución es apartidaria. Cuando yo quedé a cargo de la institución, no tenía padrinos ni de un partido ni del otro. Pero uno necesita un respaldo. Claro. Porque si no, no llegas. No llega. Uno no llega y además estás a tiro del cachetazo que te vayan a pegar, de un lado o del otro, sea por la vía presupuestaria, sea por modificaciones en la ley. La Constitución no la va a poder modificar, así que ahí. Pero entonces, usted puede decir si prefiere a Piazzolla o al tango de al tango después de te digo. Ahora te digo. Pero entonces nosotros buscamos para mantener esa identidad y tener un apoyo las Naciones Unidas. El examen periódico universal. Nosotros hacemos todas las críticas, hacemos el informe oculto, o espejo, el informe sombra. Esto es lo que dice, estas son las recomendaciones, esto es lo que dice el Estado argentino. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Bueno, es parcialmente cierto, parcialmente. Y cualquier cosa que vengan a decir, se lo decía a las Naciones Unidas. Porque después de las Naciones Unidas es la que saca las conclusiones. Vayan a quejarse allá. A mí no. ¿Troilo o Piazzolla? Los dos. Los dos. Yo me no cae en gancho, ¿eh? Sí. Ay, yo Troilo. No, porque Piazzolla tiene cosas muy interesantes que inclusive han hecho a todo por acá, por Centroamérica, un músico que
que ha hecho hasta cumbias con una orquesta sinfónica, que es un suizo, y generalmente termina con un tango de Piazzolla que se llama Oblivion, que es increíble. ¿Sábato o Borges? Los dos. Bueno, son cosas distintas. A Borges se le considera un autor de la derecha. ¿Borges? Ya sábado. Yo creo que es equivocado. Él, Ya somos Borges opinaba como la derecha. Eso es cierto. Por eso no le dieron el Nobel jamás. Exacto. Pero cuando uno lee a Borges. Borges, se da cuenta que no es ni de derecha ni de izquierda. Así mismo. Y la escritura de Borges es como de esas piezas musicales que son, doy como ejemplo a Beethoven, que muchas veces se lo utilizan en los conservatorios para hacer orquestaciones un poco más fantásticas, y se dan cuenta que no, que eso es lo justo. Es decir, Así que, es. que sobra, que lo Claro, demás claro. sobra. Y Borges, uno toma un cuento de Borges, porque él no escribía novelas, claro. toma un cuento de Borges y dice, ¿qué puedo suprimir Un acá? poema Nada. o Nada. un poema de Borges. Nada, o un poema. No puedo Precioso. suprimir nada, ni puedo agregar nada. Está todo dicho. Y es vasto. El universo es... Bien. Universal. Bueno, señores, Bravo. gracias. Gracias a Juan José Gracias. Botkel, el defensor del pueblo de Brillante, Argentina. Y brillante. gracias por compartir con nosotros Gracias. todas estas... Gracias a ustedes y gracias a la República Dominicana, porque no la conocía, pero sobre todo no conocía, lo más importante de la República son las personas que viven arriba. Primer ¿no? viaje Qué que bueno. le hace Salvo Es el algunas primero. honrosas excepciones. No va a querer irse. No va a querer irse. Pues señores, muchas gracias. Vamos a No, hacer una pausa. lindo. Retornamos en breve. Cambio y fuera. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.